Durante mi primer año de universidad en New Hampshire, una chica en mi residencia causó accidentalmente un pequeño incendio en el dormitorio, al dejar las palomitas de maíz demasiado tiempo en el microondas. A eso de las 3 de la madrugada, todos tuvimos que evacuar. Llegaron los camiones de bomberos y los equipos especiales hicieron un gran escándalo al respecto. La chica que causó el incendio fue objeto de muchas burlas, y me sentí mal por ella porque no era realmente atractiva y parecía patéticamente sola. Además, causar incendios en el microondas me parecía un error bastante inocente para recibir comentarios tan duros. Un par de días después del incidente, la vi en el comedor y entablé una conversación casual preguntándole cómo iban las cosas, haciéndole un pequeño chequeo porque me sentía mal por ella. Ella se rió y eso fue todo. Una conversación de unos 2 minutos. Avancemos una semana y escucho un golpe en mi puerta. Y es la misma chica a la que ahora llamaré Palomitas. Ella entra corriendo literalmente en mi habitación sin dudarlo. Ni siquiera le dije mi número de habitación, y en ese momento, simplemente pensé que me había visto entrar allí una vez porque ni siquiera sabía mi nombre en ese momento. Me toma un segundo darme cuenta de que está llorando a mares. Ahora hay una desconocida llorando en mi cama, y yo solo estoy como... Así que, compadeciéndome de ella como el corazón blando que soy, le pregunto qué le pasa. Me dice que uno de los cocineros del comedor la agredió sexualmente, y que la universidad no lo despediría y que estaba sufriendo emocionalmente por eso. Siendo yo misma víctima de agresión, realmente simpatizaba con su situación, y le di mi número de teléfono en caso de que necesitara ayuda para caminar al comedor con una red de seguridad y cosas por el estilo. No tomó a la ligera la agresión sexual. La noche después de nuestra conversación en mi habitación, recibí una llamada de ella para acompañarla al comedor porque el mismo cocinero que la había agredido estaba trabajando ese día. La acompañé a buscar comida y se iluminó como una luciérnaga, y una persona completamente nueva emergió. No importaba que su agresor estuviera en la sala. Me hablaba sin parar de Pretty Little Liars, One Direction, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que realmente no me interesaban. Pero de nuevo no tenía a nadie con quien hablar y la situación era complicada. Simplemente escuchaba y asentía con la cabeza. Durante el transcurso de unas 2 semanas, más o menos, la acompañé al comedor tal vez 4 o 5 veces. Puede que haya sido víctima de una agresión, pero también era muy molesta y poco atractiva. Por Dios, incluso hablaba de sí misma en tercera persona. Su historia sobre la agresión se volvió inconsistente, y siempre había nuevos desarrollos importantes sobre lo que había sucedido. Y luego la historia cambió a algo mucho más drástico y grave. Pasó de una agresión a la entrada de una pandilla para hacerle lo mismo. Luego hizo un comentario un día en la línea de cómo deseaba que alguien arrojara una bomba y matara a todas las personas de la raza del agresor para que pudieran detenerlo. Eso me incomodó e inquietó de inmediato. No quería acompañarla ni interactuar más con ella. La semana de receso de Acción de Gracias volví a casa para visitar a mi familia mientras que Palomitas se quedó en el campus. Durante esa semana tuve 60 llamadas perdidas de Palomitas. Un día incluso tuve 20 llamadas en el transcurso de un par de horas. Ninguna persona normal hace eso. Las banderas rojas definitivamente estaban levantadas, si no lo habían estado ya. Cuando volví al campus hubo un golpe en mi puerta y claro, era Palomitas llorando nuevamente. Me dice que, porque no estaba en el campus para protegerla, había sido agredida por otro chico mientras caminaba hacia Panera Bread, y el arrea filipino la manoseó y la golpeó. Si las banderas rojas estaban levantadas antes, esto era una alarma total. No soy de las que disculpan la agresión sexual, pero la proporción de agresiones sexuales era increíblemente alta, especialmente porque estos 3 incidentes ocurrieron en el transcurso de un mes, todos por personas de color aparentemente al azar. Estaba inventando estas historias para obtener una forma enfermiza de simpatía, y como víctima real de una agresión estaba más que ofendida. Le dije que tenía que ir a clase y salí corriendo lejos de ella para buscar consejo con un amigo. La situación se volvió realmente loca, realmente rápida. Advertí a las oficinas de RA sobre ella y me dijeron que hablarían con ella. Durante la clase tuve más de 100 llamadas perdidas y una serie de mensajes individuales que solo decían «Hola». Ya había terminado con esto. No quería tener nada que ver con ella. Bloqueé su número y volví a mi dormitorio. Esa semana después de las clases simplemente iba directo a mi dormitorio. No quería verla. Un día tuve que ir al baño.
así que fui al cubículo para hacer mis necesidades. Estaba casualmente allí, orinando con los pantalones alrededor de los tobillos, cuando Palomitas literalmente se arrastró por el suelo del baño y asomó la cabeza debajo del cubículo y dijo: sabía que eventualmente saldrías. Estaba totalmente asustada y casi al borde de las lágrimas. Le dije que estaba extremadamente ocupada y que no tenía tiempo para ella, y que estaba molesta por invadir mi privacidad. Eso me tomó mucho valor porque tenía serios problemas con la confrontación. Me cuenta cómo está pensando en suicidarse porque su madre murió cuando era joven. Alguna manipulación que simplemente no estaba de humor para aguantar. La dejé en el baño y fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Miré algunos videos en YouTube y tomé una siesta cuando me desperté bruscamente. No por golpes en la puerta, sino por golpes fuertes. No respondí y los golpes continuaron y se hicieron más fuertes y más fuertes. Abre esta puerta o te voy a matar. Abre la puerta o te mataré. Eso continuó sin cesar. Ella simplemente esperaba fuera de mi dormitorio cantando canciones a través de las grietas de la puerta durante una hora. Estaba tan asustada que simplemente lloré y llamé a mi papá para que me recogiera de la escuela. No tenía muchos amigos que vivieran en el campus, ya que era una universidad pequeña y mucha gente viajaba, y toda esta situación me hizo sentir aislada. Mi salud mental estaba deteriorándose rápidamente. Los RAs habían sido informados de las amenazas hechas en mi puerta por otros estudiantes, que observaron lo que sucedía y se le dio una advertencia. Pero eso fue todo. Una noche, mi novio, que vivía a 3 horas de distancia en ese momento, vino a pasar la noche en la universidad. Estábamos viendo una película, y luego nos quedamos dormidos en mi cama cuando de repente escuchamos que se abre la puerta. Como una idiota, había olvidado por completo cerrar la puerta con llave. Palomitas entra corriendo y se lanza sobre nosotros diciendo con voz de bebé: «Palomitas quiere mimos». Estaba más que asustada y básicamente grité. Mi novio, siendo una persona sin tolerancia y confrontacional, le dijo que se largara de mi habitación. Ella le dijo que sí y cito: «Simplemente iré y moriré como lo hizo mi madre cuando yo tenía 3 años e inyectaré cáncer en mí misma». Mi novio sonrió y dijo bien, y luego la empujó fuera de la habitación y cerró la puerta de golpe sin importarle nada. Juro que casi le cierra los dedos. La reportamos a la policía del campus por la mañana y aún no sucedió nada importante, hasta que hubo otro incendio causado por Palomitas en su dormitorio, y poco después la expulsaron. Ojalá ahí terminara la historia, pero con ella desafortunadamente no. Después de que la echaron de los dormitorios, mi vida en la residencia se volvió mucho más fácil. Hice muchos nuevos amigos normales y me sentía mucho menos ansiosa. Un día, una chica en una de mis clases me invita a ir al centro comercial con ella para hacernos las uñas. Ahora bien, este salón de uñas tenía vidrios claros, así que podías ver el resto del centro comercial mientras te hacían las uñas. Estaba toda relajada cuando, de repente, veo la cara de Palomitas pegada al vidrio del salón de uñas, y ella está con un hombre mórbidamente obeso. Me estoy haciendo las uñas y ella me está mirando fijamente a través de la ventana durante unos buenos 10 minutos con este hombre. Decir que estaba inquieta sería un eufemismo. Le conté a mi amiga lo que estaba pasando y salimos corriendo de allí, y ellos intentaron seguirnos. En retrospectiva, ese fue el momento en el que debería haber llamado a la policía de verdad. Después del centro comercial, recibí un montón de solicitudes de amistad de perfiles con un pequeño perro Yorkie como foto de perfil, y varias solicitudes de mensajes. Los abrí y todos eran de Palomitas, pidiéndome que fuera su dama de honor en una boda en Pizza Hut que ella y su prometido iban a tener en 2 años. No se puede inventar algo así. Había otro mensaje sobre cómo estaba tan molesta porque no la había reconocido en el centro comercial, y que había esperado tanto tiempo para presentarme a su querido prometido, y que estaba tan molesta que quería estrangularme. Por supuesto, bloqueé todos esos perfiles y las cosas estuvieron bastante tranquilas. He estado viviendo con mi novio y yendo a la escuela en Rhode Island durante 2 años actualmente. Me encanta la escuela y tengo un excelente grupo de amigos. Hace unos 5 meses tenía tarea que hacer y recibí 3 llamadas perdidas de un número aleatorio de New Hampshire. Pensando que era uno de mis familiares, devolví la llamada. Y no, era Palomitas al otro lado. Inmediatamente colgué. También había un mensaje de voz dejado, que era solo una persona respirando en el teléfono y diciéndome que se esperaba que estuviera en la boda.
Lloré y llamé a la policía con urgencia sobre el número. No sé qué pasó o si algo llegó a pasar, pero no me han molestado desde entonces. Soy una persona muy amable y la gente a menudo se aprovecha de mi apertura. Realmente es un defecto fatal en el que estoy trabajando arduamente. Es desafortunado que haya tantas personas desequilibradas y solitarias, pero realmente no deberíamos hacer que sea nuestra carga ayudarlas. A veces, ser amable en realidad causa mucho estrés mental. A palomitas. No volvamos a encontrarnos. En el verano de 2015, trabajé en una universidad en un pequeño pueblo sureño. Vivía a unos pocos kilómetros de distancia del campus, en una casa de 2 habitaciones con un compañero de cuarto, y mi horario era bastante rígido, la misma rutina todos los días. Iba a clases por la mañana, trabajaba por la tarde y llegaba a casa alrededor de las 9 de la noche. Una noche de jueves, llegué a casa a la hora habitual y noté que había una vieja camioneta pick-up parada en el cruce frente a mi casa. No sabía la marca ni el modelo, pero estaba destartalada, con pintura descascarada, óxido y abolladuras. Se veía realmente fuera de lugar en nuestro vecindario. La mayoría de la gente allí conducía autos modernos y bonitos, así que esta camioneta destacaba como un pulgar dolorido. Las calles estaban desiertas. Claramente no estaba esperando a que pasaran otros autos. Pensé que tal vez el conductor estaba enviando mensajes de texto o algo así, pero como mi compañero de cuarto aún no había llegado a casa, no quería salir de la seguridad de mi propio vehículo. Soy una mujer pequeña que ya no lleva spray de pimienta, así que trato de estar consciente de mi entorno. Me metí en mi entrada y me quedé sentada allí mirando la camioneta y esperando a que se fuera. Finalmente lo hizo. Se alejó lentamente y salió del vecindario en dirección a la carretera principal. Cuando estuvo fuera de vista, entré a la casa, cerré la puerta con llave y me preparé la cena. Para las 11 de la noche, mi compañero de cuarto aún no había llegado a casa y yo estaba doblando la ropa y escuchando podcasts en mi habitación. Había olvidado por completo la camioneta. De repente las luces se apagaron. Eso me asustó porque normalmente nuestra electricidad no se cortaba a menos que hubiera mal tiempo. Pero esa noche estaba despejada como un cristal. Así que inmediatamente llamé a mi compañero de cuarto y le pregunté dónde estaba. Me dijo que ya estaba de camino a casa y que llegaría en unos 5 minutos. Aliviada, simplemente le dije que se apurara y colgué. No había razón para asustarse por un apagón, ¿verdad? Llegaría pronto y entonces podríamos resolverlo juntos. Fui a la sala a esperarlo. Nuestra puerta principal tenía una pequeña ventana en forma de diamante que siempre he odiado. Me puse de puntillas y miré afuera para ver si el resto de los vecinos también estaban sin electricidad. Me sorprendió ver que no, ni siquiera la farola cerca de nuestro jardín estaba apagada. Qué raro, ¿había saltado un fusible? Justo cuando estaba considerando hacer un viaje al sótano para restablecer los disyuntores, recibí un mensaje de texto de mi mamá. No recuerdo de qué se trataba, pero solo me tomó unos segundos responderlo. Después de hacerlo, volví a mirar por la ventana y, para mi absoluta sorpresa, había un hombre parado bajo la farola. No había estado allí antes, y de inmediato tuve un mal presentimiento. Era un hombre de mediana edad, de 1,84 m de altura, con barriga, lentes redondos y pequeños, cabello descuidado y zapatillas viejas. Su camiseta blanca y sus jeans azules estaban sucios. Parecía como si hubiera estado trabajando en un auto o algo así. Estaba sucio como un mecánico, ya sabes, y tenía esa expresión horrible y presumida en su rostro. Nunca lo había visto antes. Aún en shock por ver a alguien allí, no me moví. Afortunadamente, él no podía verme porque el interior de mi casa estaba completamente a oscuras, pero para mi absoluto horror, se dirigía directamente hacia mí. No caminaba rápidamente ni con propósito. Simplemente avanzaba hacia la casa, casi con despreocupación. Si alguien más pasara por allí, probablemente no se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso miró alrededor un par de veces, como para asegurarse de que nadie más lo estuviera observando. Paso a paso, avanzaba hacia el jardín. Este tipo venía a por mí, estaba segura de ello. Empecé a temblar. Creo que vale la pena mencionar que mi perro es muy sociable, y normalmente se vuelve loco cuando escucha algo afuera. Esta vez estaba en silencio. No tenía idea de que había un hombre acercándose.
aunque yo lo estaba mirando a través de la ventana. Cuando el hombre estaba a medio camino del porche, el auto de mi compañero de cuarto finalmente apareció en la curva y entró en nuestra calle. Tan pronto como las luces del auto lo iluminaron, el hombre se giró y miró, reconociendo el vehículo que se acercaba. Mi compañero de cuarto y yo vimos su cara. Reconoció ese auto. En su apuro por alejarse de la casa, casi se puso frente al auto y casi lo atropellan. Mi compañero de cuarto giró rápidamente hacia la entrada, salió apresuradamente del auto y corrió hacia la casa. Ni siquiera me habló. Simplemente agarró el hacha de nuestro armario de herramientas y salió de nuevo para confrontar al hombre. Pero ya se había ido. Llamamos a la policía y a la compañía de electricidad, y ambos enviaron a alguien a revisar las cosas. La policía no encontró nada. El técnico de reparaciones restableció la caja de fusibles en el poste cerca de nuestra casa. Aparentemente el interruptor había sido activado, lo que explicaba por qué solo nuestra casa estaba sin electricidad. Le pregunté al técnico si había alguna forma de que una persona pudiera haber hecho eso, pero no me dio una respuesta clara. Al día siguiente nos fuimos de campamento por un fin de semana. Si el hombre regresó, nunca lo sabríamos. Después de eso, me negué a estar sola en casa si mi compañero de cuarto no estaba. Cuando salía del trabajo, mataba el tiempo en un bar local hasta que él regresaba, y ambos nos mudamos poco después. Nunca volví a ver al hombre ni a la camioneta, pero a veces me pregunto cuánto tiempo había estado vigilando nuestra casa y acechándome, y qué podría haber sucedido si mi compañero de cuarto no hubiera estado de camino a casa esa noche. Esto sucedió cuando estaba en la universidad. Solía usar los laboratorios de computación en el campus, porque en ese momento no tenía mi propia computadora, y muchos de mis trabajos requerían algún tipo de componente electrónico. Además, me quedaba en el campus porque no tenía muchos amigos, excepto unos pocos que había hecho allí, así que pasaba el tiempo con ellos y demás. A veces me quedaba hasta tarde porque también daba tutorías, así que no era raro que estuviera allí después del anochecer. Durante la universidad comencé a salir un poco de mi caparazón y estaba más inclinada a hablar con personas que no conocía. Un día, en el laboratorio de computación, estaba trabajando en mi última historia, ya que escribo desde que tenía 11 años, la cual era una historia de terror. Un chico, cuyo nombre nunca llegué a saber, se sentó junto a mí, aunque el laboratorio solo tenía unas pocas personas. No le di mucha importancia, especialmente cuando este chico comenzó a hablar conmigo. Estaba siendo un poco coqueto, lo cual suele ser halagador, así que pensé que simplemente le parecía atractiva o algo así. No era mi tipo. Para empezar, no me había dado cuenta de que me gustaban los chicos, y además él era un poco emo. En ese entonces el estilo emo estaba de moda, y no me atraía mucho. Pero no tienes que estar atraída por alguien para hablar con él, así que fui amable y charlé un poco con él, aunque realmente quería seguir escribiendo. Finalmente este chico me preguntó en qué estaba trabajando y se lo dije. Le pareció súper genial y dijo que él también era escritor, lo cual despertó mi interés porque no conocía a muchos escritores, así que le pregunté qué escribía. Me dijo que predominantemente escribía historias de terror. Me contó que estaba escribiendo una historia con sus amigos en la que sería un slasher como Scream. Bueno, eso me parecía interesante y no pensé mucho en que sus amigos estuvieran en la historia, hasta que dijo, realmente quería escribir una historia en la que mis amigos fueran brutalmente asesinados o lo que sea. Eso fue exactamente lo que dijo, lo recuerdo muy claramente. Bueno, eso fue súper extraño y se puso aún más raro cuando me preguntó si quería leerla. Dudé un poco sin querer ser grosera, e inventé una excusa para irme cuando él se puso un poco intenso al respecto. Esa noche, recibí una solicitud de amistad de alguien que no conocía, en la era de MySpace. La URL y el nombre de este chico en el sitio eran Bloodshall 666. Supe de inmediato quién era, incluso antes de ir a su perfil. Me sorprendió que no fuera más extraño, así que quise ser amable y acepté su solicitud. Eso fue un error. Comenzó a enviarme partes de su historia y, Dios mío, era aún peor de lo que sonaba cuando me lo contó. No solo sus amigos estaban siendo asesinados, sino que también los ponía en escenarios extremadamente sexuales, y las escenas de muerte eran muy, muy violentas. Quería dejar de leer,
Pero mi amiga Ashley, que había estado en la sala cuando conocí a este chico, quería seguir leyéndolo, así que lo hice con ella. Básicamente estábamos en plan, ¿qué demonios? Todo el tiempo porque santo cielo, era extraño, morboso y oscuro, y me hacía sentir extremadamente incómoda. Finalmente lo eliminé de MySpace y lo bloqueé, sin querer volver a hablar con él. Bueno, este chico no se rindió. Me encontró sola en el campus, queriendo saber por qué había eliminado mi MySpace, lo cual fue lo que le dije, y me preocupaba lo que haría si descubría la verdad. Se volvió muy insistente en que siguiera leyendo sus historias y seguía persiguiéndome por todas partes tratando de darme páginas. Consideré decírselo a alguien, pero era joven e ingenua, y pensé que tal vez solo estaba siendo solitario. Sin embargo, realmente empezaba a asustarme, especialmente cuando me encontraba sola en el estacionamiento por la noche. Más de una vez, tuve que entrar rápidamente en mi coche y cerrar la puerta de inmediato. No es que me persiguiera exactamente, pero era como si lo hiciera. Y luego, tan repentinamente como comenzó, terminó. Nunca lo volví a ver ni oí de él, y creo que tal vez abandonó la universidad. En ese momento estaba lidiando con una situación diferente de acoso, así que no lo cuestioné. Simplemente me sentí agradecida. Recientemente comencé un nuevo trabajo que me encanta. Soy cuidadora diurna de un hombre mayor con necesidades especiales. Básicamente, lo recojo por las mañanas y lo llevo a donde necesite o quiera ir durante el día. Le gusta seguir un horario diario, y ese horario incluye que vayamos al centro comercial todas las mañanas de lunes a viernes a las 10, por al menos 3 horas, para que pueda caminar y socializar con los vendedores y otros visitantes del centro comercial. He estado haciendo este trabajo por poco menos de un mes, y en la última semana y media he tenido algunos encuentros cada vez más inquietantes con un custodio específico que trabaja en el centro comercial. No estoy obligada a quedarme con mi cliente mientras estamos en el centro comercial, ya que él sigue siendo muy independiente y capaz de hacer todo por su cuenta. Así que el miércoles o jueves de la semana pasada, creo, estaba caminando por allí tratando de matar el tiempo mientras él caminaba y hacía ejercicio. Pasé junto a un custodio que me sonrió y saludó con la mano. Le devolví el gesto, tal como lo habría hecho con cualquiera que se tomara la molestia de saludarme amablemente. No sabía que aparentemente iba a tomar eso como una invitación. Al día siguiente me encontré con el mismo custodio. No estoy segura si simplemente estábamos caminando en la misma dirección y no lo noté al principio, lo cual parece cada vez más improbable a medida que pasa el tiempo, o si me vio y empezó a caminar intencionadamente en la misma dirección que yo. De cualquier manera, comenzó a seguir mi ritmo y me preguntó cómo había sido mi día hasta ese momento. Respondí con un «bien, gracias» e intenté seguir mi camino. Hizo un par de comentarios sobre lo agradable que era el día mientras me miraba directamente lo suficiente como para que se pusiera raro y sonreía con una sonrisa gigantesca. Eventualmente se despidió de mí y luego se desvió por un pasillo de servicio. Después de eso, tuve unos días libres del trabajo y no fui al centro comercial durante esos días, así que este custodio ligeramente extraño no volvió a cruzar mi mente hasta el martes pasado cuando regresé al trabajo. Recogí a mi cliente por la mañana y condujimos hasta el centro comercial como de costumbre. Se me acercó nuevamente mientras caminaba y seguía haciendo comentarios sobre lo bonita que soy y cómo simplemente tenía que venir y hacer que esos hoyuelos se vieran. Lo ignoré, salvo por una risa incómoda que no pude contener. Simplemente continuó y siguió llamándome hermosa y una verdadera monada. Para cuando decidió seguir con sus asuntos, ya estaba completamente inquieta. Avancemos a ayer. Básicamente fue solo una serie de los mismos cumplidos extraños, pero esta vez también estaba empeñado en hacerme un montón de preguntas como por qué he estado en el centro comercial tanto últimamente y qué me gusta hacer cuando estoy allí, a lo cual no le di ninguna respuesta. Eventualmente se fue. Y hoy tiene que ser el día en que me hizo sentir más incómoda. Estaba pasando por la zona de comidas cuando me encontró una vez más. Esta vez lo vi mirándome desde lejos. Cuando vio que lo había visto, se dispuso a caminar cerca de mí y decirme hola, lo cual ignoré rápidamente. Luego traté de apresurarme hacia el otro lado del centro comercial, más alejado, donde me reúno con mi cliente cuando está listo para irse a casa, con la esperanza de evitar cualquier otro contacto con el tipo del custodio espeluznante por el resto del día.
Por supuesto, no funcionó. Cuando llegué al área de descanso donde espero a mi cliente, él ya estaba sorprendentemente allí. Me dijo que quería sentarse un rato antes de que nos fuéramos, así que me senté en el sillón a su lado y conversamos un rato. Ahora, ten en cuenta que esto fue menos de 20 minutos después de mi primer encuentro del día con el custodio. Levanté la vista y, adivina quién caminaba directamente hacia mí con esa misma gran sonrisa y mirada fija. El custodio, por supuesto. Esta vez se posicionó justo frente a la silla en la que estaba sentada, lo cual me incomodó mucho porque no podía levantarme y alejarme como lo había hecho cada vez que me había topado con él. Se quedó allí mirándome y sonriendo, y dijo algo que me puso los pelos de punta. «Necesitas dejar de moverte tanto». No respondí ni lo miré. Solo quería que se fuera. Intentó hacerme más preguntas sobre por qué estaba tanto en el centro comercial y cuándo trabajaba, e incluso si vivía cerca del centro comercial. No le di ninguna respuesta y solo le dije que tenía que irme. Se movió, pero no antes de volver a decir lo linda que era y que me vería mañana. No hace falta decir que estoy completamente inquieta. Me gustaría acudir a la seguridad, pero no sé el nombre del hombre, ya que los custodios no llevan etiquetas con su nombre. Y aunque pudiera describirlo lo suficientemente bien para que averiguaran de quién estoy hablando, no tengo idea de qué acción podrían tomar. Estoy tratando de tomar todas las precauciones posibles, y he contado a mis amigos lo que está pasando. Pero más allá de eso, estoy perdida. No puedo cambiar el horario de mi cliente, así que tengo que estar en el centro comercial todas las mañanas a una hora predecible, lo que estoy segura que solo facilita que este tipo me encuentre si quiere. Si alguien ha pasado por algo similar, me encantaría saber cómo lo resolvieron. Actualización. Desde que hablé sobre esto, no he visto al tipo del custodio espeluznante. Esto puede deberse a que he pasado más tiempo dentro de tiendas como Starbucks o Barnes Nobles, donde puedo sentarme y no ser molestada, en lugar de sentarme al aire libre en cualquiera de las áreas de descanso en el medio del centro comercial o en la zona de comidas. Cualquiera que sea la razón, he podido relajarme un poco y disfrutar del tiempo que tengo que estar en el centro comercial, en lugar de estar en tensión y vigilando a cualquier conserje espeluznante que quiera acosarme. Esto sucedió un par de semanas después de comenzar mi primer año de universidad, y todavía hay algunas cosas que nunca he logrado entender. Era el año 2002, así que aún usaba AIM como mi principal forma de chatear con la gente. Dicho esto, mi nombre de usuario de AIM no estaba publicado en ningún lugar vinculado a mi nombre real. En la universidad, recibimos un anuario con fotos y un breve resumen de todos en nuestro año. Muestra las posibles carreras, ciudades de origen, extensión del dormitorio, números de teléfono, pero no incluye tu AIM ni dónde vives. Bueno, yo soy una estudiante de primer año lesbiana de Texas en una pequeña universidad de artes liberales estilo Ivy League. Así que estoy lejos de casa, pero me encuentro en una comunidad bastante unida y solidaria. Sin embargo, eso rápidamente se volvió en mi contra. Antes de la universidad, me había declarado en un programa de televisión de esa época, algo como Wayless Gays o algo así, no lo sé. Y bueno, estaba siendo reconocida. Un día en AIM recibí una solicitud de chat de un usuario que no conocía. Era raro porque a veces pasaba, y podría haber sido un nuevo amigo o algo así. Nadie en mi universidad tenía AIM, así que apenas había empezado y siempre fui un poco solitaria. Esta persona afirmó ser amiga de una amiga de una amiga de mi ciudad natal y fan del programa, y pensé que era raro que hubiera encontrado mi AIM, pero no le di mucha importancia. Básicamente comenzó siendo amigable e incluso mostrando cierto interés en mí. Yo no estaba interesada en ella. No conocía a esta persona y tenía una novia. Traté de rechazarla amablemente, pero cada vez que lo hacía, ella empezaba con sermones religiosos sobre cómo ella no era gay, y yo me iría al infierno por serlo, y quería salvarme. Ella empezaba con estas locas diatribas, eliminaba su nombre de usuario y volvía con uno nuevo. Intentaba ser amable y luego el ciclo psicótico comenzaba de nuevo. Esto pasó varias veces. Pensé que estaba triste, aburrida y que era una troll reprimida. Así que en este punto básicamente ignoraba sus nombres de usuario aleatorios y los mensajes entrantes. Había varios al día. Ella lloraba por su cuenta, siendo dulce con caritas de beso, enojada por no recibir respuestas,
y despotricando sobre que yo ardería en el infierno. Luego, de repente, apareció un nuevo nombre de usuario que yo simplemente ignoraba cuando aparecía. Finalmente se cansó de ser ignorada y un día me dijo que sabía X, Y, Z, lo que había usado ese día, la forma en que caminaba. Todos estos pequeños detalles obsesivos y juicios sobre mí, dónde comía, mi rutina, las clases que estaba tomando. Luego dejó caer la bomba de que en realidad era una estudiante en mi universidad, en mi campus y de mi mismo año. Teníamos el mismo consejero de admisión, la misma asesora, y me dijo su nombre. Corrí al anuario para ver quién era esta loca. Estaba aterrorizada cuando vi su foto. No es por juzgar un libro por su portada, pero se parecía a la mujer que mató a Selena. De repente no podía simplemente bloquearla o ignorarla, no ahora que estaba en mi círculo sin elección propia. Después de que reveló quién era realmente, sus diatribas se volvieron un poco menos locas, mucho menos sobre quemarse en el infierno, afortunadamente. Pero ahora cuando conocía a personas decían: «Oh, la asesina de Selena te estuvo hablando. Es una gran persona, ustedes son cercanas, me alegra mucho». Luego decían lo increíble que era, y lo afortunada que era de haber encontrado una amiga tan genial. Siempre. No sabía cómo reaccionar. Quería que la gente me cayera bien, y andar diciendo en la tercera semana de la universidad que la asesina de Selena está loca y me está acosando, solo me haría sonar loca a mí, especialmente porque existe esta extraña comodidad forzada de ser un grupo predeterminado y preseleccionado. Es esta idea de que las personas han sido evaluadas o algo así. No lo sé, es difícil de explicar. Suficiente decir que si la confrontaba con esto, nuestros compañeros no me verían precisamente como alguien que fomenta el sentido de comunidad. Le pregunté cómo había obtenido mi nombre de usuario y por qué me estaba vigilando. Me dijo que lo había obtenido del anuario, lo cual no era posible, y luego que no me estaba vigilando, que simplemente era una escuela pequeña, lo cual tampoco era cierto, y que yo tenía una alta opinión de mí misma. Entonces empecé a pensar que tal vez estaba siendo arrogante y paranoica. Un día a las 2 de la madrugada mi teléfono sonó. No paraba de sonar, teléfono fijo sin contestador automático. Finalmente contesté, molesta, y era la chica. Me asusté y ella me dijo con calma: «Oye, estoy en camino. Es el apartamento 420, ¿verdad? ¿Ese es tu dormitorio, no?» Me puse como loca. «No vengas aquí», grité por el teléfono y colgué. Continuó sonando y me asusté tanto que lo desconecté de la toma de la pared. Creo que consiguió mi dormitorio acosándome, pero aún no sé cómo obtuvo mi AIM. Nadie lo tenía en el campus en ese momento, y busqué por todas partes cualquier conexión entre mi nombre y mi nombre de usuario, y no encontré nada. No sé cuándo me vio y me asoció con el programa y exactamente cuándo o cómo comenzó su obsesión. Continuó siendo una psicópata durante los 4 años. Quizás reaccioné de forma exagerada, pero estaba lejos de casa y solo llevaba un par de semanas en la escuela. Mi primera experiencia en la adultez y todo eso. Y de repente siempre estaba mirando por encima del hombro. Finalmente se declaró en su segundo año, lo cual no fue una sorpresa. Luego salió con mi mejor amiga, quien ni siquiera era gay antes. Y un día me llamó diciendo que ambas querían hacer un pequeño viaje por carretera a mi ciudad natal en Texas, mientras yo visitaba a mi familia. Me asusté mucho porque la niña creepy solo quería disfrutar viendo a mi familia y dónde vivía y esas cosas. Le sugerí firmemente a mi mejor amiga, quien conocía la historia y sabía que le tenía miedo, que no estaba cómoda con eso. Ella me aseguró que estaba totalmente bien, y que esta chica no era una acosadora. Intenté cancelar de varias maneras, pero no funcionó. En un momento dijeron que si podían quedarse en la casa de mi familia, o si yo no estaba allí, simplemente harían el viaje de 11 horas de ida y vuelta, solo para, ya sabes, hacer un viaje por carretera y ver mi ciudad, la ciudad donde crecí. Mi ciudad natal es una mierda, por cierto. Bueno, la chica psicópata se quedó en mi casa. Mi papá hizo una barbacoa para ellas. Tenía una mirada tan presumida de satisfacción en su rostro. Luego me di cuenta de que había dejado de obsesionarse conmigo hace mucho tiempo, y ahora simplemente disfrutaba haciéndome sentir incómoda y restregando nuestras conexiones en mi cara. Eventualmente terminaron. Ella ya no es mi mejor amiga y realmente espero no volver a ver a esa pequeña mujer creepy nunca más. Y si la gente pudiera dejar de decir lo increíble que es, sería genial.
Esto sucedió alrededor de 2004 o 5, cuando tenía 14 o 15 años. Tenía una ruta de entrega de periódicos, y parte de la ruta incluía un pequeño sendero al costado de la escuela secundaria local. No era muy utilizado ni iluminado, pero recortaba al menos 20 minutos de mi ruta. No era un problema en verano, pero en otoño, invierno oscurecía para las 4, así que solía correr por allí lo más rápido posible para volver a la carretera principal, donde estaba mejor iluminado. Hice esto durante un año sin incidentes, así que nunca me molestó hasta que un día vi a este tipo en la entrada del sendero. Era alto y delgado, calvo, y sus ojos estaban bastante hundidos. Me dio escalofríos, pero nunca me dijo nada, así que no le di mucha importancia. Corrí por el sendero hacia la carretera principal y continué con mi ruta como de costumbre. Unos días después, lo vi de nuevo saliendo de la casa que está en la misma calle de la entrada del sendero. Así que, de nuevo, no le di mucha importancia y simplemente seguí adelante. Después de eso, solía verlo todo el tiempo merodeando. No importaba a qué hora hacía mi ruta, él siempre estaba allí mañana y noche. Realmente me molestaba, pero no se lo dije a nadie porque no quería que pensaran que estaba exagerando. La gota que colmó el vaso fue un día cuando comenzó a seguirme, así que empecé a correr, y él también. Afortunadamente logré llamar a la puerta de alguien que vio lo angustiada que estaba y me dejó entrar para calmarme. Llamé a mi papá, quien vino a recogerme y condujimos por la calle donde vivía. Señalé su casa, así que mi papá fue y llamó a la puerta y le preguntó qué demonios pensaba que estaba haciendo. Él abrió la puerta, vio a mi papá y salió corriendo. Para aquellos que no conocen a mi papá, lo verían como alguien muy intimidante porque es alto, bien fornido. Tiene tatuajes, cabeza rapada y barba. Mi papá lo persiguió por el sendero donde solía acosarme, y cuando volvió unos minutos después, subió al coche y me dijo que ese tipo nunca volvería a molestarme. No sé qué pasó cuando mi papá lo alcanzó, pero gracias a mi papá nunca más tuve que cruzarme con mi acosador. Nunca imaginé que el terror podría habitar tan cerca de mí, tan cerca que podía casi tocarlo con las manos. Todo comenzó de una manera tan insignificante, tan cotidiana, que nunca hubiera pensado que podría convertirse en una pesadilla tan horrible. Pero así es como a veces sucede con el mal. Se infiltra en la rutina, se disfraza de normalidad y cuando menos lo esperas, te atrapa en su red. Mi amiga Laura y yo éramos inseparables desde la secundaria. Siempre la consideré como una hermana, alguien en quien podía confiar ciegamente. Ella vivía a pocas casas de la mía, en un barrio tranquilo de una pequeña ciudad en Estados Unidos. Nos conocíamos tan bien que cualquier cambio en su comportamiento era evidente para mí, y fue precisamente eso lo que me alertó primero. Todo empezó de manera sutil. Laura mencionó, casi como una queja pasajera, que había notado que alguien la seguía cuando volvía a casa del trabajo. Al principio no le dio mucha importancia. Pensó que era solo una coincidencia o que quizá estaba siendo demasiado paranoica. Pero con el tiempo, esa sensación de ser observada se convirtió en una constante en su vida, una sombra que la seguía a cada paso. Laura dejó de salir tanto como antes. Sus salidas nocturnas se volvieron raras y siempre estaba alerta, mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Yo intentaba tranquilizarla, decirle que solo era su imaginación, pero en el fondo sentía una inquietud que no podía ignorar. ¿Qué tal si lo que ella decía era cierto? ¿Qué tal si realmente había alguien acechándola? Intenté convencerla de que fuéramos a la policía, pero Laura era reacia. No quería parecer exagerada ni histérica. Es solo una sensación, me decía, pero yo podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que se iba haciendo más profundo con cada día que pasaba. La situación escaló cuando un día encontró una carta en su buzón. No era una simple carta de amor, como al principio podría haber parecido. Las palabras que contenía estaban llenas de una devoción enfermiza, casi obsesiva. La carta detallaba aspectos de la vida de Laura que solo alguien que la estuviera siguiendo de cerca podría saber. Desde a qué hora salía de su casa, hasta la ruta exacta que tomaba para ir al trabajo. Todo estaba registrado con una precisión perturbadora. Pero lo que más la asustó fue una fotografía que venía con la carta. Era una imagen de Laura, tomada desde un ángulo que la hacía ver completamente vulnerable.
como si estuviera atrapada en una trampa invisible. Cuando Laura me mostró la carta, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Intenté mantener la calma por ella, pero el nudo en mi estómago me decía que algo muy malo estaba por suceder. Intenté nuevamente convencerla de que debía ir a la policía, pero Laura estaba convencida de que no le tomarían en serio. ¿Qué van a hacer? ¿Buscar a alguien por una simple carta? Ni siquiera sé quién es, me decía con un tono de resignación que me partía el alma. Entonces, en medio de todo ese caos, Laura conoció a Mark. Era un chico amable, con una sonrisa que parecía capaz de disipar cualquier nube de tormenta. Se conocieron en una cafetería del centro y rápidamente comenzaron a salir. Mark parecía ser justo lo que Laura necesitaba para olvidarse del acosador. Su presencia la hacía sonreír nuevamente, algo que yo no había visto en ella en semanas. Parecía que la pesadilla había quedado atrás, que el terror había sido solo una etapa que finalmente se desvanecía. Pero esa sensación de peligro inminente, ese presentimiento de que algo estaba terriblemente mal, nunca se fue del todo. Yo intentaba no preocuparme, pero cada vez que Laura mencionaba a Mark, sentía una punzada de inquietud que no podía ignorar, como si algo oscuro estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Una noche mientras estaba en casa viendo la televisión recibí una llamada de Laura. Su voz estaba temblando, llena de pánico. Apenas podía entender lo que decía, pero una frase se destacó entre su confusión. Mark está muerto. El impacto de esas palabras me dejó paralizada. Mark había sido asesinado. Encontraron su cuerpo en un callejón, apuñalado varias veces. La policía estaba investigando, pero no tenían pistas claras. Laura estaba convencida de que su acosador era el responsable. No había otra explicación en su mente. Estaba aterrorizada, segura de que ahora era su turno, de que sería la siguiente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y miedo. Laura desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Cuando fui a su casa la encontré vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Su familia estaba destrozada, desesperada por encontrarla. Pero cada día que pasaba sin noticias aumentaba la desesperación. Los rumores empezaron a correr por el vecindario. Que Laura había huido, que estaba escondida en alguna parte, que el miedo la había empujado a desaparecer. Yo, por otro lado, estaba completamente destrozada. No podía dormir. Cada sonido en la noche me hacía saltar de la cama, y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Y si algo le había pasado a Laura? ¿Y si nunca la volvería a ver? ¿Cómo podría seguir adelante sin saber qué le había sucedido? Una noche, cuando el insomnio y la desesperación me tenían al borde de la locura, escuché algo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, una alucinación creada por el cansancio y el miedo. Pero los sonidos se intensificaron. Provenían de la casa de al lado, la casa de mi hermano David. Al principio traté de ignorarlo pensando que tal vez había dejado la televisión encendida o que estaba moviendo algo en su sótano. Pero los ruidos se volvieron más fuertes, más insistentes. Eran gritos, gritos de una mujer. Mi corazón se detuvo por un momento, y una ola de pánico me invadió. Conocía esa voz, era Laura. Sin pensarlo salí corriendo de mi casa, cruzando el jardín en la oscuridad. Mis pies descalzos golpeaban el pavimento frío mientras corría hacia la casa de David. Golpeé su puerta con todas mis fuerzas, gritando su nombre, rogándole que abriera. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, mi hermano, con una expresión en su rostro que no reconocí. Había una mezcla de miedo, desesperación y algo más, algo oscuro, algo que me heló la sangre. Entré corriendo, empujándolo a un lado, siguiendo los gritos. Abrí la puerta del sótano y lo que vi me paralizó de terror. Laura estaba allí, atada a una silla, su rostro pálido y lleno de lágrimas. El miedo en sus ojos era palpable, una mezcla de terror y desesperación que nunca había visto en ella. Mi hermano estaba detrás de ella, sosteniendo un cuchillo, su rostro inexpresivo, como si lo que estaba haciendo fuera lo más natural del mundo. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si estuviera en una película de terror, pero esta vez no había forma de detenerla ni de cerrar los ojos. Grité intentando hacer entrar en razón a David, rogándole que soltara a Laura, pero él solo me miraba con frialdad, una frialdad que no reconocía en él. Era como si no fuera la misma persona que había conocido toda mi vida. En ese momento,
La horrible verdad me golpeó como un mazo. David había sido el acosador desde el principio. Él había seguido a Laura, la había aterrorizado, y ahora había matado a Mark y la había secuestrado. No era el hermano que había conocido toda mi vida, sino un extraño, un monstruo que había estado oculto detrás de una fachada de normalidad. Las sirenas de la policía resonaron en la distancia, pero no llegaban lo suficientemente rápido. Laura estaba al borde del colapso y yo no sabía qué hacer. Intenté acercarme a ella, pero David me lo impidió, su mirada fija en mí, su rostro transformado en una máscara de odio. Lo que sucedió después es un borrón en mi memoria. Recuerdo los gritos, el caos y luego el silencio ensordecedor cuando los oficiales irrumpieron en la casa. Laura fue llevada al hospital y David fue arrestado. Su rostro inexpresivo mientras lo esposaban es una imagen que nunca olvidaré. No mostró ninguna emoción, ningún remordimiento, solo una calma inquietante, como si todo hubiera sido parte de un plan que había ejecutado a la perfección. Hasta el día de hoy David sigue en prisión pagando por lo que hizo. Lo visito de vez en cuando, pero ya no es la misma persona. Ni siquiera sé si alguna vez lo fue. Laura, por su parte, nunca volvió a ser la misma. El trauma la cambió para siempre, y la relación que teníamos se desvaneció con el tiempo. Yo sigo aquí, tratando de vivir mi vida, pero las cicatrices de esa noche nunca se irán. Desde hace varios años mi vida había estado marcada por una sombra persistente, una presencia que me seguía a todas partes, haciéndome sentir vulnerable y expuesta en cada momento. Aquella sensación de ser observada, de que cada uno de mis pasos estaba siendo calculado, me atormentaba día y noche. Al principio intenté convencerme de que solo era mi imaginación, un efecto secundario de las historias de terror que tanto me gustaba leer. Pero pronto, la realidad se impuso y comprendí que lo que estaba experimentando era mucho más que una simple paranoia. El miedo se había convertido en mi compañero constante, y con él, la certeza de que no estaba sola. Todo comenzó de manera casi imperceptible, tan sutil que en un principio lo descarté como una serie de coincidencias. Notaba que alguien me seguía cuando salía de la universidad, pero siempre a una distancia prudente, lo suficiente como para que pudiera dudar de mis propios sentidos. Caminaba por las mismas calles que recorría desde hacía años, pero de alguna manera, esas calles familiares se habían transformado en un laberinto amenazante. El sonido de mis propios pasos resonaba de manera extraña, y la certeza de que no estaba sola crecía con cada esquina que doblaba. Después de varias semanas de incertidumbre, las señales de que algo no estaba bien se hicieron más evidentes. Al principio, eran cosas pequeñas, detalles que cualquiera podría pasar por alto. Flores marchitas comenzaron a aparecer en mi buzón, junto con cartas anónimas llenas de frases confusas y aparentemente inofensivas. Cada palabra escrita en esas cartas parecía estar impregnada de una obsesión enfermiza, de una devoción que me inquietaba profundamente. Pero lo que más me perturbaba no era el contenido de las cartas, sino el hecho de que alguien se tomara el tiempo de escribirlas y dejarlas en mi buzón. Cada una de esas cartas era un recordatorio de que alguien sabía dónde vivía, que conocía mis rutinas y que estaba decidido a hacerme saber que me estaba vigilando. Intenté ignorar esos signos, decirme a mí misma que solo eran bromas pesadas, quizás obra de algún estudiante aburrido o de alguien que quería asustarme. Pero cada día que pasaba, la situación se volvía más inquietante. Las llamadas telefónicas empezaron a llegar en medio de la noche, siempre desde un número desconocido. Al principio, la voz al otro lado de la línea no decía nada. Solo se escuchaba una respiración pesada y perturbadora. Esa respiración, tan cercana y tan íntima, me hacía sentir como si el acosador estuviera justo a mi lado, como si pudiera sentir su aliento en mi nuca. Luego, comenzaron los susurros. Al principio, eran palabras sueltas, frases sin sentido que no lograba entender, pero pronto, la voz comenzó a susurrar mi nombre una y otra vez, con una mezcla de lujuria y desprecio que me helaba la sangre. No reconocía la voz, pero la forma en que pronunciaba mi nombre, con una familiaridad espeluznante, me hacía sentir que el peligro estaba mucho más cerca de lo que creía. Cada llamada era una invasión a mi intimidad, un recordatorio de que mi acosador no solo estaba cerca, sino que sabía quién era,
Sabía dónde vivía y, lo más inquietante, sabía cómo aterrorizarme. La impotencia que sentía era abrumadora. Fui a la policía varias veces, presenté las cartas y describí las llamadas, pero no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Los agentes que me atendieron fueron amables, pero en sus ojos veía una mezcla de incredulidad y cansancio, como si hubieran escuchado historias similares cientos de veces. Me recomendaron que cambiara mis rutinas, que no saliera sola de noche y que estuviera siempre alerta. Pero esas precauciones no eran suficientes para calmar el miedo que sentía, un miedo que se había arraigado profundamente en mi alma. Con el tiempo, comencé a prestar más atención a mi alrededor, a observar a las personas que se cruzaban en mi camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un hombre grande, mucho mayor que yo, con una complexión robusta y una expresión de frialdad que me puso los pelos de punta desde el primer momento. Lo había visto algunas veces en la colonia, caminando por las calles, siempre solo, con los hombros encorvados y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. No sabía quién era, pero algo en su manera de caminar, en su forma de observarme desde la distancia, me hizo sospechar que él era el responsable de mi sufrimiento. A medida que pasaban los días, mi obsesión por aquel hombre creció. Empecé a notar pequeños detalles sobre él, cómo se movía, a qué hora solía aparecer en las calles. No importaba la hora del día, siempre parecía estar allí, acechándome desde las sombras, con esa mirada vacía que me hacía sentir completamente vulnerable. No sé cómo lo supe, pero en lo más profundo de mi ser, algo me decía que ese hombre era el origen de mi pesadilla. Cada vez que lo veía, una sensación de pánico me invadía, y el simple hecho de cruzar su camino se convertía en un desafío para mis nervios. Una tarde, después de meses de acoso constante, todo cambió de manera abrupta. Había terminado mis clases en la universidad y estaba caminando de regreso a casa, como lo hacía todos los días. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras se alargaban en las calles desiertas. Estaba cansada, deseando llegar a la seguridad de mi hogar, cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de mi calle, mirándome fijamente, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. El corazón se me aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma, fingir que no lo había visto, pero mis piernas temblaban incontrolablemente. Pasé junto a él sin mirarlo directamente, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, como si pudiera ver a través de mi ropa, de mi piel, hasta llegar a mis pensamientos más profundos. Aceleré el paso, casi corriendo hacia mi casa, pero el miedo me paralizaba. La llave temblaba en mi mano mientras intentaba abrir la puerta, y sentía que en cualquier momento él podría estar detrás de mí, atrapándome antes de que pudiera escapar. Cuando finalmente logré entrar, cerré la puerta de un portazo y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. No me atreví a mirar por la ventana. No quería confirmar si estaba allí, acechando en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi antes de que mi vida cambiara para siempre. Esa noche, después de horas de estar en vela, finalmente me quedé dormida, pero mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no fue un sueño, fue una realidad que nunca podré olvidar. En algún momento de la madrugada sentí una presencia en mi habitación. Al principio, pensé que era solo parte de una pesadilla, pero el miedo que sentí era demasiado real, demasiado intenso para ser solo un sueño. Abrí los ojos lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y lo vi. Estaba allí, parado junto a mi cama, mirándome con esos ojos fríos y vacíos que tanto me habían aterrorizado durante meses. El pánico me invadió por completo. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Antes de que pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre mí, cubriéndome con una manta y amordazándome de manera brusca. Todo sucedió en cuestión de segundos, tan rápido que mi mente apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Intenté luchar, intenté liberarme, pero él era mucho más fuerte que yo. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Cuando volví en mí, me encontré en un lugar completamente desconocido. Mis manos estaban atadas con una cuerda áspera que me lastimaba la piel, y el dolor en mi cabeza era insoportable. La habitación en la que estaba era pequeña, sucia y apenas iluminada por una bombilla en el techo que parpadeaba constantemente, lanzando sombras siniestras en las paredes de concreto. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad,
y el aire estaba cargado con un olor nauseabundo, una mezcla de podredumbre y suciedad que me revolvía el estómago. El miedo que sentía era abrumador. Estaba completamente sola, sin idea de dónde me encontraba ni de cómo había llegado allí. Lo único que sabía con certeza era que estaba atrapada, a merced de un hombre que había estado planeando esto durante meses, tal vez incluso años. Mis pensamientos estaban nublados por el dolor y el terror, pero una parte de mí seguía luchando, tratando de encontrar una forma de escapar, de sobrevivir a esta pesadilla. No tardé en darme cuenta de que no había salida. Las ataduras en mis muñecas estaban tan apretadas que cada movimiento me provocaba un dolor insoportable, y el dolor de cabeza que sentía me impedía concentrarme. El suelo de cemento era frío y duro, y cada vez que intentaba moverme, mis fuerzas se desvanecían un poco más. Era como si mi cuerpo estuviera cediendo, rindiéndose ante la desesperanza que me envolvía. No pasó mucho tiempo antes de que él entrara en la habitación. Escuché sus pasos antes de verlo, el sonido pesado de sus botas resonando en el suelo de cemento. Cuando finalmente apareció en el marco de la puerta, su figura parecía aún más grande y amenazante bajo la tenue luz de la bombilla. Estaba descalzo, con la ropa sucia y una expresión de satisfacción en su rostro, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. El pánico me invadió de nuevo, pero no había nada que pudiera hacer. Intenté gritar, pero la mordaza en mi boca solo dejó salir un sonido ahogado, un débil eco de la desesperación que sentía. Se acercó lentamente, disfrutando de mi sufrimiento, de mi impotencia. Sus ojos no mostraban ninguna emoción, solo una frialdad calculada que me hacía sentir como si fuera un objeto, una simple herramienta en su retorcido juego. Cada paso que daba hacia mí aumentaba mi terror, hasta que finalmente se detuvo justo frente a mí, mirándome con esa mirada vacía que me había perseguido durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron un verdadero infierno. No sé cuánto tiempo estuve allí, si fueron días, semanas o solo horas interminables que se fundían en la oscuridad. Mi captor me mantuvo prisionera en aquel sótano, sometiéndome a las peores humillaciones y torturas. No me daba comida, solo desechos, restos putrefactos que encontraba en algún lugar y que apenas eran comestibles. Me veía obligada a comer lo que él me daba, y cada bocado me hacía sentir que estaba perdiendo un poco más de mi humanidad, de mi dignidad. Mis fuerzas se desvanecían poco a poco, y la esperanza de ser rescatada se desvanecía con ellas. No había manera de escapar. Cada intento de liberarme de mis ataduras solo resultaba en más dolor, en más castigos. Él estaba siempre ahí, vigilándome, asegurándose de que no intentara nada. Sus ojos nunca perdían esa frialdad, esa indiferencia que me hacía sentir como si mi sufrimiento fuera simplemente un entretenimiento para él, un macabro juego que estaba decidido a ganar. Me hacía preguntas pero no respondía. Solo observaba cada uno de mis movimientos, cada una de mis reacciones, como si estuviera estudiando a una presa atrapada. Perdí la noción del tiempo. El hambre, el dolor y el miedo me consumían lentamente. Las horas se mezclaban. Los días se desvanecían en la oscuridad. Ya no sabía si era de día o de noche, si habían pasado horas o días desde que me había capturado. La desesperación era mi única compañera, un peso que me hundía cada vez más en la oscuridad. Mis pensamientos empezaron a desvanecerse. Mi mente comenzó a cerrarse ante la realidad que estaba viviendo. A veces me encontraba deseando que todo terminara, que el dolor y el sufrimiento cesaran de una vez por todas. Pero había algo dentro de mí, una pequeña chispa de supervivencia, que se negaba a apagarse por completo. Era lo único que me mantenía aferrada a la vida, a la esperanza de que de alguna manera alguien me encontraría y me rescataría de esta pesadilla. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando algo cambió. Un día, mientras yacía en el suelo, demasiado débil para moverme, escuché un sonido diferente, algo que no había oído antes. Al principio pensé que era mi imaginación, un producto de mi mente que se aferraba a cualquier señal de esperanza. Pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Había una voz que no pertenecía a mi captor. Intenté concentrarme e intentar entender lo que estaba pasando, pero todo era un borrón en mi mente. De repente la puerta del sótano se abrió de golpe y la luz entró, cegándome momentáneamente. Era una luz brillante,
diferente a la tenue bombilla que había estado parpadeando en el techo. Mi corazón se aceleró, y por un momento pensé que estaba alucinando. Pero no, lo que estaba viendo era real. El hombre que entró no era mi captor, pero se le parecía mucho. Tenía los mismos rasgos, la misma complexión robusta, pero había algo en su expresión, en la forma en que me miraba, que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Era el hermano de mi acusador, alguien que nunca había conocido, pero que en ese momento se convirtió en mi salvador. Después, supe que había venido a visitar a su hermano, preocupado por su comportamiento cada vez más errático. Cuando llegó a la casa y escuchó los ruidos provenientes del sótano, algo en él sospechó y decidió investigar. Lo que encontró lo horrorizó, y sin pensarlo dos veces, fue a buscar ayuda. La policía llegó poco después y me sacaron de allí, débil, deshidratada y rota en más formas de las que puedo describir. Las 2 semanas que pasé en ese infierno me cambiaron para siempre. Mi captor fue arrestado, y aunque ahora está tras las rejas, el miedo y las cicatrices que dejó en mí nunca desaparecerán. Cada día que pasa, sigo luchando por reconstruir mi vida, por encontrar una manera de seguir adelante. Pero hay días en los que todavía siento su presencia, en los que cierro los ojos y revivo cada segundo de ese tormento. Estoy viva, y por eso estoy agradecida, incluso si la vida que tengo ahora está marcada por el recuerdo de lo que sucedió en ese sótano. Pero sé que nunca podré olvidar, nunca podré borrar esas 2 semanas de mi memoria. Son una parte de mí ahora, una sombra que me seguirá para siempre. No recuerdo cuándo comenzó exactamente, pero sé que la sensación de ser observada se convirtió en parte de mi vida mucho antes de que lo admitiera. Me encontraba sentada en mi sala, con las luces apagadas y el televisor como única fuente de luz, cuando escuché el ruido otra vez. No era la primera vez que lo oía, pero cada vez que sucedía, un escalofrío me recorría la espalda. Parecía un susurro, como el sonido de alguien respirando cerca, demasiado cerca. Vivía en un vecindario tranquilo, en una pequeña ciudad donde todos se conocían, o al menos eso pensaba yo. Nunca había imaginado que algo así me pudiera pasar, no en un lugar donde las casas parecían tan seguras, con jardines bien cuidados y farolas que iluminaban cada esquina. Pero ahí estaba yo, con el corazón latiendo descontroladamente, escuchando esos ruidos extraños que parecían provenir de las paredes. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Una llamada en medio de la noche donde nadie respondía al otro lado de la línea. Pensé que era solo una broma, algún error, pero luego las llamadas se hicieron más frecuentes. No reconocía el número, y cada vez que intentaba devolver la llamada siempre iba al buzón de voz. No le di mucha importancia hasta que empezaron a dejar mensajes. Al principio, eran solo sonidos de respiración, largos y entrecortados, como si alguien estuviera tratando de contenerse. Luego empezaron las palabras. Alguien susurraba mi nombre. Su voz era áspera, casi como un gruñido, y se sentía tan personal, tan íntima, que hacía que mi piel se erizara. El día que encontré la primera nota fue cuando supe que esto era mucho más que una simple broma. Estaba pegada en mi puerta principal, escrita con una caligrafía desordenada y casi infantil. «Te veo», decía. 2 palabras simples, pero cargadas de un significado que me dejó paralizada en el umbral de mi casa. Quise pensar que era una mala broma de algún adolescente aburrido, pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. Desde ese momento, todo cambió. Ya no era solo una sensación de inquietud, era un miedo constante que me seguía a todas partes. Me sorprendí mirando por encima del hombro cuando caminaba por la calle, revisando 2 veces si había cerrado bien la puerta por las noches y dejando encendidas todas las luces de la casa, como si la oscuridad pudiera darle más poder sobre mí. Pero no importaba cuánto intentara protegerme, él siempre encontraba la manera de hacerme saber que estaba ahí, observándome. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego escuché el crujido, el sonido de algo raspando el vidrio. Me levanté lentamente, temblando, y con cada paso que daba hacia la ventana, el sonido se hacía más fuerte, más insistente. Cuando finalmente reuní el valor para correr la cortina, no había nadie.
pero lo que vi me hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Había una marca en el vidrio, un rastro de algo oscuro y pegajoso, como si alguien hubiera pasado la mano sucia por la ventana, dejando una huella grotesca. Y al lado de la mancha, escrito en el vidrio, estaba mi nombre. No sabía qué hacer. El miedo se había convertido en una parte constante de mi vida, algo con lo que tenía que lidiar a diario. Empecé a evitar salir de casa, temiendo que él pudiera estar en cualquier lugar, acechando, esperando. Me ausenté del trabajo varias veces, inventando excusas porque no podía soportar la idea de estar fuera de la seguridad relativa de mis cuatro paredes. Pero no era suficiente. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme a salvo, él siempre encontraba la manera de recordarme que no estaba sola. Una vez, al regresar a casa después de visitar a una amiga, encontré una foto mía en la mesa del comedor. No era una foto cualquiera. Era una imagen de mí durmiendo tomada desde el lado de mi cama. El ángulo, la iluminación, todo indicaba que la foto había sido tomada desde dentro de mi habitación, mientras yo estaba inconsciente. La idea de que él hubiera estado tan cerca, tan silencioso, me hizo sentir náuseas. No fue hasta esa noche que finalmente decidí contactar a la policía. Les conté todo, cada pequeño detalle, cada llamada, cada nota, cada signo de que alguien había estado dentro de mi casa. Tomaron mi denuncia y me aseguraron que investigarían. Pero en el fondo, sabía que no podían hacer mucho. No había pruebas concretas, solo una serie de eventos que podrían ser fácilmente descartados como coincidencias o bromas pesadas. El tiempo pasó y las cosas empeoraron. Comencé a notar que faltaban cosas en mi casa, cosas pequeñas, insignificantes al principio, como un peine o una taza de café. Pero luego, desaparecieron cosas más importantes, como mi ropa interior y una fotografía de mi infancia. Era como si él estuviera intentando borrar mi identidad, un poco a la vez, hasta que no quedara nada de mí. El punto más aterrador llegó cuando recibí un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente ni dirección de retorno, solo mi nombre en grandes letras rojas. Dentro había un solo objeto, un cuchillo, afilado y brillante, con una pequeña nota que decía, pronto. Esa fue la última vez que salí de mi casa sin sentir que el peligro estaba esperándome en cada esquina. Y entonces, un día, simplemente desapareció. Las llamadas se detuvieron, las notas cesaron, y no hubo más señales de que él hubiera estado en mi casa. No sé qué lo detuvo, si se cansó de mí o si encontró otra víctima, pero la sensación de alivio fue fugaz. El miedo nunca se fue realmente. Me sigue a todas partes, en cada sombra, en cada ruido inesperado. Sigo revisando 2 veces si la puerta está cerrada. Sigo mirando por encima del hombro cuando camino sola. Porque sé que él sigue ahí, en algún lugar, esperando, observando. Y sé que algún día, tal vez pronto, volverá.